Buenos días. Hoy vamos con el tema de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, las OSAS 18001-2007. Definitivamente, pues el tema de las OSHA es un tema que nos ocupa actualmente porque evidentemente por el tema de competitividad de las empresas y por el tema de abordar las situaciones en el contexto de seguridad y higiene industrial, es necesario establecer un sistema de gestión que aborde todo lo que tenga que ver con la documentación y la estructuración del trabajo en términos de en el contexto de seguridad y higiene industrial. Las OSAS como tal es una serie de aseguramientos de seguridad y salud ocupacional, pues obviamente tiene unos parámetros, unos requisitos y un tema de implementación. Entonces se dividen en 18.001 que son los requisitos y 18.002 que es la implementación. Cada una de ellas dentro del contexto maneja todo el tema de documentación, etcétera, que se necesita para que una empresa aplique como tal el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos de la implementación del sistema? Las OSAS como tal permite a la organización establecer un direccionamiento estratégico básico en el que se establezca primero unas políticas que son como la guía de comportamiento para seguir en términos de estratégicos. La idea pues también es establecer un punto, un norte en el que llegar o para el que apuntar. Estos son los objetivos específicos y estos objetivos específicos pues obviamente están considerando términos legales y también la información de los riesgos laborales. Aquí es importante conocer que los riesgos laborales son cada uno de la matriz de riesgos que se establece en cada uno de los procesos de la organización. Y los requisitos legales, pues obviamente aquí establece todo lo que tenga que ver la legislación colombiana y asimismo toda la normatividad colombiana en términos de seguridad y higiene industrial. ¿Cuál es la importancia de la norma? La norma tiene una importancia en que básicamente, como todo, la norma busca lo que es la rentabilidad y el crecimiento. ¿Cómo hace esto? Obviamente que administrando los riesgos. La gerencia como tal con la norma busca que se administren los riesgos conociéndolos en cada uno de sus procesos. Obviamente conocer cada uno de esos riesgos, el interés pues es la prevención y la protección de los intereses de las personas o de los stakeholders que están en la organización. Esta administración de riesgo lo que busca también de alguna manera es que haya un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que interrelacione entre sí cada uno de los del norte de seguridad de higiene y asimismo busque un beneficio en la organización. Todo esto, lo que tenga que ver con la protección de intereses y los beneficios de la organización, pues llevan a lo que es la rentabilidad y el crecimiento, que es lo que se quiere en la organización. Obviamente esta norma como tal tiene un punto importante que lo que quiere es estructurar un trabajo en términos de conocer los riesgos laborales y asimismo prevenirlos. Es una estructura de trabajo. Esto no quiere decir pues obviamente que con esto vamos a obtener 100% la rentabilidad del negocio. No, es una estructura organizada y documentada de una forma de hacer mejor las cosas y que obviamente si nosotros pues eso no queda en letra muerta sino que lo llevamos a cabo pues llegamos al punto de obtener un crecimiento rentable que es lo que se quiere como toda organización. Sin embargo, no quiere decir que no haya empresas que hayan aplicado la norma y que así efectivamente pues también hayan quebrado o hayan tenido problemas económicos en este término. Esto no quiere decir que está garantizado como tal la rentabilidad, pero sí la busca como tal. Dentro de los requisitos de la norma está varios, pero uno de los requisitos importantes y que da trazabilidad como está en este sistema de gestión es el mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo es algo que siempre debe prevalecer en cada uno de los requisitos de la norma, porque quiere decir que continuamente estamos reestructurándonos y continuamente nos estamos estableciendo una mejor forma de hacer las cosas.
Entonces, primer requisito está establecer una política. Como les dije anteriormente, es una guía de comportamiento. Si nosotros no tenemos la guía de comportamiento, pues obviamente no vamos a llegar a la segunda fase, que sería la planificación. La planificación, pues obviamente es establecer cada uno de los puntos o los ítems en los que queremos lograr algo. Básicamente aquí se establecen objetivos, aquí se establece cómo va a ser los riesgos, cómo vamos a prevenirlo, de qué manera vamos a prevenirlo, etcétera. En la implementación y operación, pues vamos en una fase pues de establecer la estructura base, y esa estructura base va a establecer pues obviamente cuáles son las personas, cuál es la estructura de trabajo, cuáles son las personas, cuáles son las funciones, cuáles son los responsables, etcétera. La verificación y acción correctiva, pues obviamente como su nombre lo indica, lo que queremos hacer es hacer una auditoría interna, verificar obviamente qué acciones son necesarias para subsanar cualquier situación que haya dentro de la organización. La idea pues obviamente es que aquí el punto del mejoramiento continuo es vital, de que siempre esto se esté verificando continuamente. Y obviamente eso es un tema de prevención. De aquí parte, pues obviamente los planes de prevención y planes que van enfocados a corregir y a prevenir. Y por último, pues y no menos importante, es la revisión por parte de la gerencia. La revisión por parte de la gerencia es vital, porque por mucho que nosotros planifiquemos, implementemos, verifiquemos y todo eso, pues la gerencia tendrá su aval al respecto, y también que ellos son los que verifican que realmente cada una de estas cosas está cumpliendo. Como les digo, en esta fase de requisitos de la norma existen unas auditorías internas, y que esas auditorías internas pues van a verificar que realmente cada uno de los requisitos están conformes. Obviamente cuando se hace el hallazgo de las auditorías, la revisión por parte de la gerencia es importante para dejar en claro hasta dónde nuestro sistema realmente está a punto para solicitar una certificación externa. Obviamente, como se han dado cuenta, esto es un proceso que tiene unas entradas, que tiene unas salidas y que tiene obviamente unos procesos de apoyo. La idea obviamente es que como es un proceso, con sus entradas y sus salidas, pues cada una de las salidas será una entrada para otro proceso y así sucesivamente. Y tiene que manejarse como un sistema en general, donde varios procesos confluyen entre sí. Y lo importante de esto, como siempre repito, es el mejoramiento continuo, que seamos un ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, que es precisamente lo que vemos en esta diapositiva. Planeamos nuestros objetivos, nuestro fin, lo llevamos a cabo, que es el hacer, verificamos que realmente pues cada uno de los anteriores requisitos pues se llevaron a cabo de la manera conveniente, y actuamos porque ponemos en marcha cada una de las acciones que estamos haciendo. La idea pues obviamente es que si asimismo nosotros estamos viendo, sabemos que los estados de las organizaciones no son estáticos, tienen una evolución, y que es necesario que en esa evolución pues obviamente todos estemos enfocados en ir planeando y replaneando las situaciones para poder conseguir mejores cosas cada día. Entonces, dentro de los requisitos de la norma, empecemos y plasmemos en el ciclo PHBA, plasmemos pues lo que es el sistema de gestión. Entonces, como les dije anteriormente, empezamos con una política de seguridad y salud ocupacional. Esta política de salud ocupacional, pues obviamente tiene unos requisitos que más adelante los iré a decir. En la planificación, pues obviamente establece lo que es la identificación de peligros, requisitos legales, objetivos y programas de gestión. Cuando hablamos de una identificación de peligro, nos estamos refiriendo que es importante que en cada proceso, en cada etapa del proceso, pues queden registrados cuál es esa matriz de riesgos. Importante es que algunas veces en algunas organizaciones utilizan una guía técnica colombiana que se llama la GTC 45. Esa guía técnica colombiana pues ayuda a hacer lo que es una matriz de riesgos en general, un panorama de factores de riesgos.
Los requisitos legales es importante tenerlos en cuenta porque de alguna forma nos avalan o nos detienen en ciertas acciones. Entonces es importante que cuando yo identifique mis peligros y establezca mis acciones a proceder a tratar de subsanar, pues obviamente los requisitos legales me van a soportar las acciones. Dentro de los objetivos es importante dejar que los objetivos deben ser pues cuantificables y que obviamente deben tener una trazabilidad. La idea obviamente es que los objetivos también de alguna manera queden evidenciados de manera que más adelante nosotros podamos verificar que realmente su cumplimiento ha sido óptimo. Y los programas de gestión antes, pues habían 3 programas de gestión: medicina del trabajo, medicina preventiva y seguridad y higiene industrial. Entonces esas 3, cada una manejaba como tal un norte. Hoy en día, pues obviamente con el sistema de gestión, pues entran a confluir dentro de ella. Y no quiere decir que cambiaron de nombre, lo que quiere decir es que ya no son como tal unos programas aparte, sino que son un tema a verificarse dentro del requisito como tal de la OCHA. Entonces, también se maneja lo que son la medicina del trabajo, las comprobaciones obviamente de todo lo que tenga que ver de forma médica, la medicina preventiva, todo lo que tenga que ver con promoción y prevención, y todo lo que tenga que ver con seguridad e higiene, que pues es unas disciplinas que se tratan de anticipar o de prevenir cualquier situación de riesgo desde el punto de vista de factores que impliquen niveles de accidentalidad o factores que impliquen enfermedades laborales. Entonces, dentro de la fase siguiente, que es la implementación de la operación, pues aquí entra lo que les dije anteriormente, la estructura. Aquí hablamos de estructuras, responsables, quiénes son los que van a hacer, cómo lo van a hacer, de qué forma lo van a hacer. Aquí es importante las competencias, la capacitación, que la persona que esté ahí sea la idónea para realizar cada una de las labores. Es importante de igual manera la consulta y la comunicación, porque sabemos de antemano que nada más saben de las situaciones son las personas que realmente viven a diario los factores de riesgo. Obviamente, si nosotros le preguntamos a un operario cómo le fue en el día, él sabrá qué fue lo que le pasó y obviamente qué tipo de factores de riesgos se vieron evidenciados durante el día. La consulta y comunicación es importante porque aclara inquietudes y también manifiestan y retroalimenta cómo le fue según la situación de riesgo. Asimismo, la documentación es importante tener conocimiento de ella, de aplicarlo, porque es una forma de estructurar y dejar trazabilidad en los procesos. Es importante también guardarlos, garantizar su cuidado. Eso es un control de documentos importante, porque de alguna manera tenemos que saber cuándo destruirlos, qué destruirlos, cuándo se vuelven obsoletos, cuándo todavía están vigentes, etc. El control operativo es importante para saber en qué momento, cómo, quién, cuándo van a hacer las cosas. Es una forma de verificar que realmente se esté cumpliendo cada uno de los temas de planificación. Y por último, en este aspecto de implementación de operación, y no es menos importante, la preparación ante emergencia. La preparación ante emergencia, y toda organización debe tenerlo, porque por mucho que quiera pues estructurar o verificar sus riesgos, es importante tener en cuenta pues que las emergencias son temas que pues no son previstos, y que cada organización, sea cual fuera, que tenga controlados sus riesgos al 100%, igual hay cosas que, por ejemplo, desde el punto de vista de riesgos naturales, de seguridad, que no se controla. Por eso es importante tener un plan de contingencia o lo que le llamamos preparación de emergencia. Ahí es importante qué debemos hacer en cada uno de esos aspectos. Siguiente vendría la verificación y acciones correctivas. En esta fase de verificación y acciones correctivas está lo que son las auditorías. Es importante hacerlas porque de alguna forma pues establecemos los hallazgos de no conformidades dentro del proceso, dentro de la fase de implementación de operación y planificación, que generalmente son los requisitos de la norma.
Aquí es importante dejar evidencia de lo que está pasando para generar una trazabilidad. De ahí es que por eso es que aparecen los documentos llamados registros que dejan evidencia de cada una de las cosas que se hacen dentro de los procesos de la organización. Aquí hay que manifestar pues que en la auditoría es importante dejar cuáles son esas no conformidades y cómo podemos hacer acciones, obviamente las no conformidades y cómo podemos hacer acciones para que podamos evitar esas situaciones, obviamente. Medición de desempeño es importante, los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión nos dejan ver el progreso, pues obviamente de cualquier medida implementada y nos permite ver pues si estamos avanzando o si estamos estáticos en algún momento. Entonces, esta verificación es importante porque de alguna manera nos deja evidencia de los hallazgos de no conformidad y conformidad dentro del proceso. Obviamente luego de pasar esto llega la revisión de la gerencia, pues que obviamente es el aval general pues del proceso y que pues cada uno de los requisitos de la norma dentro de la organización está siendo implementada de manera efectiva y que es importante luego de eso pues darle un visto bueno para solicitar una certificación externa. Entremos al requisito 4.2, política de seguridad y salud ocupacional. Aquí es importante verificar que la política tiene unos requisitos. Primero le dice que debe ser apropiada a la naturaleza y escala de riesgos de la organización. Es importante, pues obviamente, que si estamos hablando de una empresa farmacéutica, o si estamos hablando de una empresa petrolera, o si estamos hablando de una empresa pues que maneja educación, tenemos que saber que la escala de riesgo de cada una de ellas es diferente. Puede haber riesgos muy altos o puede haber riesgos leves. Entonces, por obvias razones y teniendo en cuenta la naturaleza, el sector en el que se maneja y la misma naturaleza de la actividad económica de esa empresa, la escala de riesgo es diferente. Hay que dejarla en claro dentro de la política. Hay que incluir también el compromiso de la mejora de seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué? Porque es importante dejar en claro que todos los miembros de la organización en general, desde el presidente hasta el último operario, deben generar un compromiso de mejora continua y de que realmente tenemos en claro que debe haber un enfoque de cultura preventiva. Asimismo, el cumplimiento de ley y otros requisitos normativos hay que dejarlos en claro. Como estamos hablando de un compromiso, hablamos también de un cumplimiento. Y el cumplimiento de ley es obligatorio, obviamente, y el cumplimiento normativo es voluntario. Pero aún así mismo nosotros dejamos en claro que nuestro compromiso de que cada uno de esta norma como tal, cada uno de los requisitos de esta norma, cosas realmente se están llevando a cabo y que la ley pues nos avala, nos soporta y nos deja como un norte de qué es lo que tenemos que cumplir. Debe también dejar consignado cuáles son el acceso a las partes interesadas. Realmente que esto tenga una accesibilidad a las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Todas las personas que estén dentro del negocio. Incluso, no solamente los miembros de la organización como presidente, los operarios, el jefe, etcétera, sino que también clientes, proveedores, etcétera. Debe ser revisada periódicamente. Estamos hablando de un mejoramiento continuo y es importante dejar en claro que esta política también tiene replanteamiento. Debe estar documentada, implementada, comunicada y mantenida. Obviamente esto es un documento que tiene que ser conocido, divulgado por todas las personas. Deben tener conocimiento todas las personas de la organización para que haya apropiamiento. O sea, que realmente se apropie cada uno de los miembros de la organización del comportamiento que se debe seguir en sí. Y por obvias razones debe ser mantenida, revisada periódicamente, comunicada periódicamente. Hace parte, pues, obviamente, de los requisitos vitales de la política. En el ítem 4.3 se habla de la planificación.
Dentro de la planificación hay unos objetivos de seguridad y salud ocupacional. Estos objetivos, como les dije anteriormente, deben ser tipo SMART, deben ser medibles, deben estar enfocados bien en el tiempo, deben ser realmente verificables, cuantificables y deben estar acordes con la política, que es el ítem 4.2. Obviamente, si yo digo en la política que mi comportamiento va a ser mis objetivos y mis metas deben ser estas, enfocadas en ella. Asimismo, dentro de esta planificación está la identificación de peligros. Como les dije anteriormente, en la identificación de peligros está lo que es la matriz de riesgos. La GTC 45 establece un panorama de factores de riesgo, donde establece actividades rutinarias y no rutinarias, riesgos de partes interesadas, medidas de seguimiento y control, objetivos y acciones y necesidades de entrenamiento. Todo esto está en una matriz de riesgos. Estas actividades rutinarias y no rutinarias son importantes tenerlas en cuenta porque asimismo va a ser la exposición que yo tenga al riesgo. Asimismo deben ser las medidas de seguimiento y control porque obviamente vamos a tener una retroalimentación y obviamente vamos a ver a través de indicadores de gestión que realmente lo que nosotros implementemos se está llevando a cabo de la manera correcta que necesitamos. Las necesidades de entrenamiento son importantes porque de alguna manera las necesidades de entrenamiento le dan a las personas el conocimiento acerca de sus riesgos. Es importante que cada persona dentro de la organización conozca sus riesgos. Los requisitos legales deben estar inmersos dentro de esta planificación. Obviamente tener acceso a requisitos, una documentación actualizada y debe comunicarse. Obviamente los requisitos legales son importantes dentro del punto de vista del cumplimiento de los requisitos de las mismas OSAs y también de los requisitos legales desde el punto de vista de la legislación colombiana. En el aspecto 4.4, que es la implementación y operación, entonces están varios puntos aquí. Hay que establecer en este punto lo que son los recursos, las funciones y las responsabilidades. Los recursos es importante porque aquí identifica los cargos que afectan pues este sistema. Ahí es importante conocer quién va a ser el jefe, qué va a ser el siguiente, cómo se va a establecer el sistema de gestión, quién va a proveer los recursos, porque es importante, todo esto se maneja con recursos financieros, de mano de obra, de aspectos didácticos, etc. Es importante conocer cada uno de esos recursos. Asimismo, definir funciones, quién es, qué va a hacer qué y cómo lo va a hacer. El representante, pues obviamente de lo que es como tal el jefe, en que muchas organizaciones se llama el jefe de seguridad y salud ocupacional, esa persona debe reportar a la gerencia. Como vimos en el aspecto del sistema, al final la revisión de todos los requisitos lo hace la gerencia. Por eso es importante que el que implemente todo esto y lleve a cabo cada uno de los requisitos, obviamente debe terminar en la revisión de la gerencia. Asimismo, hay que establecer responsabilidades, hay que documentar las responsabilidades. ¿Quién va a hacer? Como dijimos, vamos a definir esas funciones, pero hay que definir hasta dónde son responsables cada una de esas personas en esa función. Hay que designar un representante que también mire y verifique las responsabilidades y que genere un compromiso de todas las personas de la organización. Aquí esto es un aspecto que no solamente va enfocado en una sola persona, sino que aquí hay una relación de toda la organización en el tema de que cada quien cumple una misión dentro de la organización en este sistema. Dentro de ese, como tal, las responsabilidades, las funciones y todo eso, está el aspecto que habla la implementación y operación en el tema del ser, del saber y del saber hacer. Del ser es importante tener en cuenta las actitudes. Es importante que estamos hablando de una cultura preventiva y las actitudes hablan de los actos seguros o inseguros. Por tal razón, el ser es importante conocerlo, es importante también saber que las personas que van a llevar a cabo esta implementación tienen que ser unas personas correctas, con una actitud de liderazgo importante, con una actitud de convencimiento, etc. El saber qué es el conocimiento, hay que tener en cuenta que las personas que pongamos en los cargos pues representativos de compromiso y liderazgo sean personas que tengan conocimiento y sean idóneas para la actividad que se va a hacer.
El saber hacer, es importante tener en cuenta que las personas que van a llevar a cabo esto, pues tienen los estudios, están cualificados para hacerlo. La educación, la formación, las habilidades, la experiencia para hacer lo que van a llevar, para establecer esta estructura o este sistema de gestión de las OSHA 18000. Bueno, continuemos. Dentro de esta implementación de operación está la comunicación a y desde los empleados y partes interesadas. Hay que tener en cuenta pues que la divulgación es un punto importante en todo sistema. Si nosotros no le divulgamos a las personas cuál es su sistema de riesgo, cómo esas personas pueden llegarse a cabo, entonces, ¿cómo pueden llevar a cabo esto? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuáles son sus acciones preventivas, etcétera? Es importante que conozcan cada uno de ellos. Los empleados deben estar involucrados no solo en el conocimiento luego de implementado el sistema, sino también en el desarrollo y revisión de políticas y procedimientos. Todos deben ser consultados cada uno de los cambios y procedimientos. Cada vez que se haga un cambio dentro del sistema como tal que estamos aplicando, la estructura de trabajo de seguridad y salud ocupacional, es importante que esos cambios de procedimientos, porque los procedimientos suelen cambiar de un momento a otro. Entonces le vas a decir a una persona, así lo vas a hacer esta vez, no se hace de esta manera, sino así, porque es más segura. Pues obviamente tienes que involucrar un sistema de divulgación para que la persona y todas las personas que hagan lo mismo tengan conocimiento de esos cambios de procedimiento. Por eso es importante la comunicación y la participación y la consulta, porque las personas, así como conocen los temas, también tienen poder para poder establecer cambios dentro del sistema como tal periódicamente. Es importante la participación de ellos en este aspecto. Dentro de la implementación de operación está la documentación. Dentro de la documentación está establecer un manual de seguridad y salud ocupacional. Todo sistema de gestión, hablamos pues de sistema de gestión OSHA 18000, que es este caso, las ISO 9000, las ISO 14000, todas manejan la misma documentación, obviamente dentro del contexto que les pertenece. En este caso, el manual de seguridad y salud ocupacional, pues es el manual donde queda consignado todos los aspectos de seguridad y salud ocupacional y cómo deben llevarse a cabo. Ahí mismo dejan inmersos lo que son los procedimientos, que generalmente son 8 que son obligatorios, los demás pues obviamente son para cada una de las acciones que se hacen dentro de la organización o los procesos en términos de seguridad y salud ocupacional. La legislación y la normatividad debe quedar documentada también, obviamente. Las descripciones de procesos, los manuales de equipo, los planes a desarrollar y las hojas de seguridad son importantes en el tema de que estamos hablando de factores que pueden provocar accidentalidad o enfermedades laborales. Entre la implementación y operación también está el control de documentos. Aquí es importante tener en cuenta que como estamos hablando de una documentación totalmente vasta para generar un sistema de gestión, es importante tener en cuenta que hay que elaborar y actualizar todo documento que se hace dentro de la organización, cómo se debe hacer, con qué seguimiento se debe tener. Hay que tener en cuenta pues el seriado que maneja cada uno de los documentos. Hay que tener en cuenta que hay que revisarlos, si necesitamos actualizarlos, qué hay que hacer, y si encontramos documentos obsoletos, entonces qué hay que hacer para anularlos. Hay que tener en cuenta pues que la documentación no es solo coger un papel y romperlo, sino que también es un documento que tiene que tener un control de cambio. Entonces es importante manejar esa documentación de manera oportuna, y pues obviamente tiene un tiempo prudente dentro de la organización que no puede ser destruido, sino que tiene que ser actualizado. También es importante el control operativo, que ya hablamos que hacemos en la fase de implementación y operación. Entonces, ¿cuándo voy a controlar? ¿Quién va a controlar? ¿Cómo voy a controlar? ¿Qué voy a controlar? Aquí es importante tener en cuenta es que cada uno de estos aspectos que voy a controlar hay que hacerlo en cada uno de los
puntos neurálgicos. Por ejemplo, cuando voy a controlar, al hacer mantenimiento, al iniciar la jornada, siempre definir frecuencia. O sea, que hay que establecer es el tiempo en el que voy a hacer ese control, dónde lo voy a hacer. Hay que estipularlo porque es necesario para generar trazabilidad en las acciones que se van a hacer. ¿Quién va a controlar? Pues el trabajador, el supervisor, el equipo. O sea, no todos pueden controlar. Cada quien tendrá un control en sus niveles, pero no todos pueden controlar todo. Hay que tener en cuenta quién va a supervisar, cómo lo voy a supervisar, qué voy a hacer, cada una de las acciones para que quede concreto, que todo el tema de las acciones de seguridad estén implementadas en todos los niveles de la organización. ¿Cómo voy a controlar? Hay que tener en cuenta si lo voy a hacer en la fuente, en el medio y en el individuo. Cuando hablamos de fuente, hablamos de la fuente generadora del riesgo. Cuando hablamos del medio, hablamos de la propagación del riesgo. Y cuando hablamos del individuo, hablamos de la persona que está siendo afectada. Cada una de estas formas de controlar nos ayuda de alguna forma a generar acciones de prevención. ¿Qué voy a controlar? Entonces hay que tener en cuenta si vamos a controlar el proceso generador de riesgo, hablamos de la fuente, si vamos a controlar teniendo en cuenta los requisitos de ley, teniendo en cuenta los objetivos que nos planteamos o teniendo en cuenta los programas de gestión, que son cada uno de los planes que nos ponemos en cada uno de las especialidades del tema de seguridad. ¿Cuáles son? Medicina del trabajo, medicina preventiva y seguridad y higiene industrial. Bueno, dentro de la implementación y operación está todo lo que tenga que ver con preparación y respuestas de emergencias. Entonces, dentro de esos hay que establecer planes y procedimientos. Dentro de esos planes y procedimientos para la respuesta ante emergencia, hay que tener en cuenta el análisis de la vulnerabilidad. Es importante saber hasta dónde somos vulnerables dentro de la organización a cualquier aspecto que tenga que ver con desastres, riesgos naturales, riesgos de seguridad, riesgos tecnológicos en general. Hay que probar esos planes y procedimientos, por eso es importante que luego que yo revise esos planes y procedimientos yo los ponga a prueba. ¿Cómo los pongo a prueba? A través de unos simulacros. Los simulacros son importantes porque nos ayudan a verificar que realmente esos planes de prevención en términos de emergencia realmente se están llevando a cabo. Aquí hay que verificar que obviamente toda esta preparación y respuesta de emergencia se hace con personas. Esas personas, ¿quiénes son? Son los brigadistas. Esos brigadistas realmente tendrán o no las competencias. Recordemos que los brigadistas son personas de la organización que están capacitadas para establecer ciertas actividades de resguardo de las personas ante una emergencia. Por tal razón hay que verificar que esas competencias de esos brigadistas, realmente ellos están capacitados o no para hacer eso. Hay que estarlos continuamente evaluando. Dentro de la fase del ítem 4.5 de la norma, habla de la verificación y acción correctiva. Aquí es importante lo que les dije del seguimiento y medición de los... Aquí es importante todo lo que sean las acciones correctivas, preventivas y predictivas. Dentro de estas están las medidas cualitativas y cuantitativas o las medidas proactivas de desempeño, en lo que hablo de las preventivas. Y las medidas reactivas, que son las correctivas para el seguimiento de accidentes de trabajo. Aquí es importante que de alguna manera establecemos aquí indicadores de gestión que nos permitan evaluar el seguimiento y medición del sistema como tal. Hay que tener en cuenta que todas estas acciones como tal deben estar medidas en el tiempo, deben tener unos responsables, deben tener un indicador de avance, etc. Dentro de esta verificación de acciones correctivas está la evaluación del cumplimiento. La organización debe establecer y mantener procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de sus requisitos legales. Debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. Aquí mismo hay que tener en cuenta que luego de que nosotros hagamos una auditoría interna siempre van a quedar unos hallazgos. Esos hallazgos generalmente van a ser el resultado después y en generalmente quedan las no conformidades o conformidades del proceso. Es importante que esos registros donde queden estas evaluaciones
continuamente se esté verificando que estamos en un avance. Eso no puede quedar estático, eso no puede quedar como un resultado y que simplemente engavetarlo, sino que hay que coger esas acciones y ponerlas en marcha para tratar de cambiar la situación actual. La idea pues obviamente que es luego que tener una serie de no conformidades quiere decir de que nuestro proceso puede quedar aplazado, nuestro proceso de certificación o de evaluación externa puede quedar aplazado, y por tal razón es necesario que esas acciones o más bien esas no conformidades le establezcamos acciones, y esas acciones pues obviamente es a ponerlas en marcha para que cambie la situación. La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que ha suscrito, y asimismo eso es un tema de comparar el avance que tengamos. Dentro de esta verificación de acciones correctivas están las investigaciones de incidentes. Hay que tener en cuenta que los procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes, considerando obviamente lo que hemos hecho y lo que hemos visto a lo largo pues la clase anterior, que es el modelo de causalidad, por ejemplo. Hay que establecer cuáles son esas causas de los incidentes, hay que identificar las acciones correctivas necesarias, hay que identificar las oportunidades, obviamente, de las acciones preventivas, hay que identificar las acciones de mejora, hay que comunicar, pues obviamente, y documentar y mantener todos estos resultados de esta investigación. Esta investigación de incidentes lo podemos hacer de miles de maneras, y dentro de esas está lo que conocimos anteriormente como el modelo de causalidad. Los procedimientos que definen, obviamente en estos procedimientos que quedan las investigaciones de accidentes, deben quedar consignadas las identificaciones y corrección de las no conformidades para mitigar sus consecuencias, la investigación de no conformidades determinando las acciones y las causas y acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir, la evaluación de las necesidades para prevenir las no conformidades, registrar, evidenciar o revisar lo que son las eficacias de las acciones correctivas y las acciones preventivas, etc. La idea pues obviamente es que nosotros no nos quedemos con el status quo de pensar de que ya acabó la auditoría externa, pasamos o no pasamos, sino que todo lo que se evidencia ahí, así sea cualquier no conformidad pequeña, hay que replantearla y evaluarla. Dentro también, por último, pues es el punto 4.6, que es la revisión por la gerencia. Dentro de la revisión por la gerencia, como les digo que es el último punto, aquí se evidencian y se hace un análisis mucho más profundo de los factores internos y de los factores externos que entran a intervenir en los aspectos, obviamente, de los requisitos ya planteados. Hay que tener en cuenta que todo lo que se establece dentro de la fase anterior, que es la verificación y acción correctiva, realmente tiene unos planes a llevar a cabo y que estamos en el proceso, obviamente, de cambiar, y si permite o no que a través de esa verificación, esos factores internos, esos factores externos y esa política, realmente vamos a llegar a un punto en que vamos a solicitar una auditoría externa. La idea pues obviamente de la revisión de la gerencia es que a partir de ella pues generemos acciones futuras para una mejora continua. La idea es que también con ella quede claro que el establecimiento de los requisitos anteriores realmente están siendo eficaces dentro de la organización y que ya es necesario pues auditarnos externamente para solicitar una certificación de la norma. Hay una serie de obstáculos para la ejecución de la norma y son: número 1, el poco compromiso de la gerencia. Es importante tener en cuenta pues que si una gerencia, el líder, no lleva a cabo de manera importante, o sea, no lleva a cabo con liderazgo, esto pues obviamente no va a fluir, porque del líder es que depende pues la organización. El desarrollo de la documentación es un obstáculo porque como son tantos documentos, la gente normalmente pues suele tener problemas en este aspecto, en que diga que ay, como todo lo que tengo que hacer lo tengo que dejar documentado dentro de registros y formatos, y termina siendo muy tedioso. La resistencia al cambio
es importante saber que pues cada cosa que hagamos, esto es un cambio de mentalidad, un cambio de procedimiento, y entonces hay gente que pues que no está consciente de de esas situaciones, y siempre va a haber una serie de resistencias para ciertas personas de que muchos años hiciste algo y ahora no lo haces. Conflicto en la interpretación. Hay que tener en cuenta que todo lo que se diga dentro de la organización y todo lo que se diga incluso dentro de los aspectos de la documentación, eso está susceptible